Le tiró café a una pasante negra. Jamás imaginó quién era en realidad. La taza resbaló de los dedos, el líquido oscuro describió un arco lento y cruel, y en un silencio que pareció detener el aire de la sala, el primer sorbo cayó sobre la blusa clara de la joven. Se sintió más que el calor, una vergüenza inmediata, un gesto que rompía cualquier formalidad. Los vasos de cristal tintinearon, alguien dejó escapar una risa nerviosa, y Marcus Dyer sonrió como quien ha practicado el escarnio demasiadas veces. El olor a café llenó la sala de juntas. Los reflectores del edificio Arion Technologies se reflejaban en la pared de vidrio. En el fondo, la ciudad continuaba su ritmo indiferente. Marcus se inclinó hacia adelante con la suficiencia de quien sabe que su palabra pesa, y ante la mirada de todos, vertió lo que quedaba de la taza sobre la cabeza de la pasante. No fue un empujón, no fue un golpe, fue una humillación ritualizada, un espectáculo para reafirmar un orden invisible. El murmullo que siguió no fue apoyo, fue sobrevivencia. Antes de seguir, si te interesan historias que exponen cómo el poder se ejerce y puede caer, suscríbete para ver más relatos como este. Arion Technologies era desde fuera la imagen misma del éxito. Oficinas pulcras, una cafetería con baristas profesionales y una política interna que hablaba de innovación y cultura. Dentro, sin embargo, la realidad era otra. Marcus, vicepresidente de operaciones, había construido su influencia sobre pequeñas humillaciones y favores mal agradecidos. Tomaba crédito en reuniones, su risa lubricaba la exclusión de quien se equivocaba. Sus observaciones sobre ausencias o problemas personales se transformaban en recados para que la gente se sintiera vigilada. Nadie quería ser el siguiente en recibir una mirada que desafiaba el paso por la puerta. En ese ecosistema llegó Elena. En Arion la conocían por su apellido de pasante, Elena Norris, discreta, puntual, siempre con una libreta y un gesto de atención que desarmaba a quienes confundían silencio con sumisión. Lo que no se veía en la tarjeta de acceso ni en la carpeta de onboarding era que su presencia tenía una intención diferente. Había sido colocada ahí por decisión del CEO, Richard Carter, bajo un nombre neutral para que pudiera observar sin condicionar comportamientos. Hija del propio Carter, Elena se había presentado como una pasante más para escuchar, aprender y sobre todo para entender la cultura real del equipo central de operaciones. No se trató de una operación clandestina sin documentación. Su puesto apareció en la lista de talento junior, sus certificados pasaron por recursos humanos y su acceso quedó registrado en los sistemas. La diferencia fue que nadie miró más allá del rostro joven y la voz tranquila. Elena tomó notas, anotó fechas, guardó mensajes y, discretamente, grabó reuniones con el móvil en la mesa. No para el morbo, sino para construir un testimonio que confirmara lo que muchas palabras repetidas en confidencia ya advertían. Los días antes del incidente fueron una sucesión de pequeñas ofensas. Marcus corría una broma sobre la incapacidad de un ingeniero de hablar en público. Ridiculizaba la solicitud de un permiso médico de una compañera como excusas. Reclamaba informes en tono de amenaza. El equipo aprendió a reír en el momento equivocado y a bajar la mirada cuando Marcus pasaba. Había quienes llamaban a eso clima de trabajo. Elena lo llamó, desde su libreta, miedo. El día de la reunión, el orden parecía habitual. En la pizarra, indicadores digitales. En la mesa, tazas y macchiatos. Elena corrigió con calma un dato del informe que Marcus presentó con teatralidad. No fue un reproche alto, fue una corrección técnica, precisa. Marcus la miró como quien ve una mosca en su platillo. Lo que vino después fue una escalada impredecible. «¿Quién eres para corregirme?», dijo con una voz que pretendía ser humor, pero cargada de desprecio. La sala, acostumbrada a esquivar las olas de su temperamento, aguardó la broma. La taza cayó y el gesto fue definitivo. Marcus empujó con un movimiento calculado y el café terminó sobre Elena. Hubo un silencio absoluto, como si los muebles y las pantallas contuvieran la respiración.
Algunos se miraron entre sí sin saber si intervenir, otros paralizados por el mandato de no cuestionar al hombre con la llave de la promoción. Elena, empapada y con la calma intacta en sus ojos, no se derrumbó. Dejó el teléfono sobre la mesa, añadió una nota final en su libreta y con una voz que no pedía venganza sino explicación, activó el altavoz y llamó al número que llevaba días en su dispositivo. La voz que escucharon todos no era la de un personaje más de la empresa, era la de Richard Carter, el hombre cuyo nombre presidía la tarjeta de presentación que muchos reverenciaban. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó él, y en la línea había sorpresa, distancia y una claridad que anuló la teatralidad de Marcus. Elena no necesitó grandes palabras. «Señor, acaba de ver lo que dejó de ser tolerable aquí», dijo. En el otro extremo, la sorpresa se convirtió en acción. Fue la revelación que nadie en la sala esperaba. La pasante no era solo una interna, era la hija del CEO, colocada en el suelo de operaciones para conocer la verdad de la cultura que proclamaba la empresa. La dinámica de la sala cambió en segundos. Marcus intentó recalificar el acto, inventar bromas que sonaban huecas. Sus compañeros, que hasta ese momento habían repetido la calma forzada, ahora miraban la puerta por donde entró seguridad. Recursos humanos, que había aprendido a moverse con protocolos lentos, llegó con decisión y documentación. Marcus fue apartado de la sala. No hubo procesiones ni gritos, solo el acto frío y determinado de una compañía que en ese instante necesitaba demostrar que no había tolerancia para la humillación pública. La resolución fue clara: despido inmediato. No porque la hija del CEO lo exigiera, sino porque la evidencia, la grabación, los testimonios, las normas internas, se acumulaba hasta mostrar que lo sucedido no era un desliz aislado, sino parte de un patrón. El video tomó el camino de la sala de juntas a los teléfonos en minutos. Alguien lo subió, y pronto comenzaron a llegar mensajes, grabaciones que sean testimonio, capturas de pantalla, reacciones en redes. La historia se hizo viral en horas, sumando millones de visualizaciones y despertando conversaciones en foros profesionales, plataformas de empleados y titulares de noticias. La compañía emitió un comunicado conciso. Lamentaba lo ocurrido, anunciaba medidas inmediatas y prometía una revisión de políticas y liderazgo. Marcus fue una baja temprana en la lista de nombres que, hasta el día anterior, parecía intocable. Pero la consecuencia más profunda ocurrió entre las mesas y cubículos que antes practicaban el silencio. Gente que había aceptado insultos como costos de la claridad corporativa, ahora encontró voz. Empleados compartieron experiencias, recursos humanos inició entrevistas y el liderazgo, forzado por la exposición, tuvo que abrir puertas que habían permanecido cerradas. No todo cambió de la noche a la mañana, pero el gesto público de responsabilidad institucional marcó un punto de inflexión. Nuevas políticas de respeto, canales de denuncia anónimos y una reestructuración en la dirección operativa fueron parte de las medidas que acompañaron el despido. Elena, expuesta por la revelación y consciente de que su identidad podía ser malinterpretada como un arma, se presentó en público con una voz controlada y una intención clara. No buscó humillar a nadie ni celebrar la caída de un hombre. Explicó por qué había aceptado la subidentidad de una pasante y por qué era importante escuchar lo que ocurría detrás de los discursos de cultura. Habló de dignidad como una política de empresa, no como una emoción. Habló de cómo el miedo corroe el talento y cómo la vigilancia honesta sirve para restaurar la confianza. Su discurso fue severo en la crítica y generoso en la invitación. No para la venganza, sino para la transformación. Algunas caras en la audiencia reflejaban alivio, otras incomodidad por haber contribuido sin querer a un entorno poco sano. Los medios recolectaron frases, los titulares buscaron ángulos. La pasante que no era pasante, la humillación en Arión, el vicepresidente despedido. Pero entre esas cápsulas sensacionalistas quedó una idea central.
La dignidad de las personas no es una variable prescindible en la ecuación del éxito empresarial. Los cambios en Arión no se limitaron a un titular. Se reestructuraron procesos de evaluación interna, se abrió una ventanilla anónima para denunciar abusos y se nombró a una nueva jefatura que públicamente declaró compromisos para formar un ambiente donde el respeto fuera la norma y no la excepción. Varias voces que antes temblaban al hablar, ahora contaban sus historias. La empresa perdió a un funcionario poderoso, pero ganó la posibilidad de reconstruirse con principios más claros. En la última escena, Elena subió al podio en una sala de prensa improvisada. No había triunfalismo en su rostro, sí una calma firme, como quien ha puesto en la balanza el bien general por encima de gratificaciones personales. Dijo que su objetivo no había sido exponer para destruir, sino entender para corregir, que había aprendido que el poder sin respeto se convierte en tiranía y que las empresas no son resilientes por los beneficios que generan, sino por la dignidad que protegen. La lección quedó suspendida en el aire de la sala. El poder se sostiene si lo gobierna la responsabilidad, y la responsabilidad exige límites claros. Lo que para unos fue simplemente un café derramado, para otros fue el último hilo de una cultura que ya no quería sostenerse en la humillación. El respeto, concluyó Elena, no es opcional, es la base del poder. Comparte esta historia si crees que el respeto debería ser norma en todas las empresas y cuéntanos en los comentarios qué momento te impactó más, la humillación, la llamada en alta voz o la transformación que vino después.